Vaya conmigo a la Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice la Biblia: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diga conmigo: a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes apareciéndoseles durante 40 días, diga conmigo 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Grite fuerte conmigo: el reino de Dios. Versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Alguien puede decir conmigo amén. Ahora sí puede ocupar su lugar. Esta noche quiero entrar a una enseñanza. Si por favor me ponen rápidamente el título. Dígale al que está a su lado: no me molestes, porque estoy listo para manifestar el reino de Dios. Alguien puede decir conmigo: estoy listo para manifestar el reino de Dios. No, están bien descoordinados, están bien desanimados. No sé qué tenga, pero diga conmigo: estoy listo para manifestar el reino de Dios. Seguramente usted ha escuchado esa expresión que dice: esto está de reino. ¿Alguien lo ha escuchado o alguien lo ha dicho? Esto es de reino. Porque no hablamos de cosas que son buenas, hablamos de cosas que se hacen bien, hablamos de cosas que valen la pena. Pero en esta noche yo quiero hablarle de lo que es el reino de Dios. Quiero enseñarle acerca del reino de Dios. Y como ya leímos, dice la Biblia que en el primer tratado Lucas habló acerca de lo que Jesús de lo que Jesús hizo y enseñó. Dice la Biblia que Lucas escribe, y al igual que los demás evangelios, hablan acerca de todo lo que Jesús hizo y acerca de todo lo que Jesús enseñó. Yo creo que los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, yo creo que no escriben absolutamente todo lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Yo creo que hubieron otras cosas que no fueron escritas, porque fue mucho tiempo. Jesús estuvo durante 33 años en esta tierra, 30 años sin ejercer un ministerio, pero 3 años ejerciendo un ministerio poderoso. Y creo, si usted recuerda lo que la Biblia dice la Biblia que Jesús desde niño iba al templo a escuchar, pero estoy seguro que Jesús, como era hijo de Dios, tenía muchas cosas que transmitirle a la gente. Y también estoy seguro que no todo lo que Él enseñó y no todo lo que Él hizo está registrado en los evangelios. Creo que hay muchas cosas más. Por eso en esta noche quiero decirte que en los evangelios encontramos todas las enseñanzas y los hechos de Jesús. Si tú quieres conocer a Jesús, tú necesitas leer los evangelios. Si tú quieres saber lo que Jesús verdaderamente hizo, necesitas leer los evangelios, porque ahí está escrito todo lo que Él enseñó y todo lo que Él hizo. Escuche bien, el evangelio de Lucas concluye con la ascensión de Jesús al cielo. Pero previo a la ascensión, dice la Biblia que Jesús resucitó. Y Jesús, cuando resucitó, diga conmigo, estuvo con sus discípulos. No le escuché. Estuvo con sus discípulos. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 40 días. Y me llama la atención que Lucas, cuando empieza a escribir en el libro de los Hechos, dice que les comenzó a hablar a los discípulos por 40 días acerca del reino de Dios. Ya les había enseñado mucho acerca del reino de Dios. Ya les había manifestado lo que se hacía en el reino de Dios. Pero Jesús resucita, pasa 40 días con sus discípulos. ¿Y de qué le habla a sus discípulos? ¿De qué le habla a sus apóstoles? Del reino de Dios. Esto nos enseña de lo importante que es el reino de Dios
para Dios, para Jesús y para nosotros como hijos de Dios. Escuche bien, 40 días. El número 40 representa un cambio. El número 40 representa el final de un ciclo y representa el inicio de uno nuevo. Esto significa que no era suficiente con los 3 años que Jesús estuvo con sus discípulos, sino que 40 días los tomó para hablarles nuevamente del reino. Y no solamente les habló del reino como leímos, sino que les hizo una promesa, y la promesa tenía que ver con el Espíritu Santo. Esta noche quiero decirte algo bien importante. Si tú estás listo para manifestar el reino de Dios, quiero decirte que para manifestar el reino necesitas al Espíritu Santo. Diga conmigo: para manifestar el reino de Dios se necesita el Espíritu Santo. No podemos manifestar el reino de Dios sin el Espíritu Santo. Durante su estancia en la tierra, durante el ministerio de Jesús en esa tierra, Él manifestó el reino. Al ya no estar en la tierra, escucha bien, el Padre tenía que asegurarse de que el reino se siguiera manifestando. Lo voy a repetir: durante su estancia en la tierra, durante su ministerio en la tierra, Jesús manifestó el reino. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y él al regresar al Padre, al morir, al resucitar y regresar al Padre, se tenía que asegurar de que alguien siguiera manifestando el reino. Ya no iba a ser Él ya lo había hecho durante el tiempo en la tierra. Ahora esa encomienda estaba para sus discípulos. Por eso Jesús les habló del reino y les dijo de la promesa, porque le tocaba a ellos manifestar el reino. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Yo se lo voy a decir bien sencillo, porque muchas veces decimos cosas acerca del reino de Dios y no comprendemos. Y usted necesita entender qué es el reino de Dios. Escuche bien, ¿qué es el reino de Dios? Es el gobierno soberano de Dios en la tierra. Es el gobierno soberano de Dios en la tierra. Escuche esto: en el reino no existe la democracia. Nosotros no estamos bajo un régimen, hablando de nuestro país, no estamos bajo un reino, estamos bajo una democracia, donde los que escogen a los gobernantes, donde los que eligen es el pueblo. En el reino, el rey, diga conmigo, el rey tiene la primera y la última palabra. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Dios tiene todo el poder, toda la autoridad para hacer y para deshacer en esta tierra. Escuche esto: Él es el rey, y como rey Él hace como quiere. Por eso muchas veces no comprendemos lo que Dios hace. Por eso muchas veces preguntamos: ¿por qué ocurre esto? Pero ¿por qué no entiendo a Dios? No comprendo por qué Él actúa de esa forma. Nuestra lógica, nuestra razón nos dice: debería ser así. Pero Dios dice: no es como tú quieres, no es como ustedes quieren, es como yo quiero que se haga. Y siempre Él tiene la primera y la última palabra. Eso es el reino de Dios. Mire, le voy a llevar a la Biblia, a Mateo capítulo 8. Presta atención. Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Mire, hasta sus discípulos quedaban sorprendidos de Jesús. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Pero Él vino a manifestar el reino. Escuche, el reino de Dios en la tierra. ¿Estaba usted de acuerdo conmigo? Mire lo que dice la Biblia. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis,
hombres de poca fe. Entonces dice la Biblia, levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Imagínese eso, imagínese que usted está en una lanchita, en un barquito. Ya nos pasó eso, yo creo que ya se lo contaba en una prédica. Nos agarró la tempestad. Bueno, resulta que Jesús estaba en la lancha, para que usted me entienda, con sus discípulos, y Jesús estaba ahí dormido, y empiezan las olas, y los discípulos están muriendo de miedo. Y resulta que Jesús, con una sola palabra, dice: ¡Ey, tempestad! ¡Ey, olas del mar, viento, detente! ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que todo todo se detuvo. Y donde había una tempestad, comenzó a ver grande ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba manifestando el reino. Estaba manifestando el reino de Dios aquí en la tierra. Porque el reino tiene que ver con su autoridad. El reino tiene que ver con su poder. El reino tiene que ver con lo que Él dice. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Mire lo que dice después la Biblia. Siguiente versículo. Y los hombres se maravillaron diciendo, mire, sus mismos discípulos no comprendían lo que estaba ocurriendo. Se preguntaban: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar qué? Pues era Jesús. Era el Hijo de Dios. Era el día conmigo, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. No le escuché, día conmigo, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el reino de Dios, quien tiene la primera y la última palabra es el Rey. Entonces, cuando había una tempestad, Él solamente decía: calma, y las cosas calmaban. ¿Por qué? Porque estaba manifestando el reino de Dios en la tierra. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Pastor, pero ese era Jesús. Mire, el reino tiene que ver con la autoridad de Dios, con la manifestación de Dios en esta tierra. ¿Me va siguiendo hasta acá? Ahora, dice la Biblia, Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás ¿en dónde? ¿En dónde está tu Padre? ¿En dónde está tu Padre? Santificado sea ¿qué? Y mire lo que dice después, el versículo 10. ¿Venga qué? ¿Venga qué? Y dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? Lo que Jesús está diciendo es que por medio de la oración tú y yo podemos manifestar el reino en esta tierra. Lo voy a volver a repetir. Lo que Jesús le está diciendo a la gente es que por medio de la oración podemos manifestar el reino de Dios en esta tierra. Que lo que ocurre en el cielo, que lo que hace el Padre en el cielo, puede ser hecho también en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el reino de Dios. Mire, Dios es todopoderoso. Él tiene todo el dominio, tiene toda la autoridad sobre todas las naciones, sobre la gente, sobre sus hijos, sobre la naturaleza, sobre todo lo creado y aún sobre lo no creado. Él tiene el poder y autoridad para hacer. ¿Cuántos dicen amén? Si nos vamos al Génesis, dice la Biblia que Él decía, Él ordenaba y las cosas que ocurrían, porque en el reino quien tiene la primera y la última palabra es el Rey, y tú y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora escuche bien, enseña la Biblia que somos ciudadanos y embajadores del reino de Dios. Grite fuerte conmigo: soy un ciudadano y un embajador del reino de Dios. O comieron mucha cochinita y les dio mal del puerco, no sé qué onda, pero están todos desalineados, desafinados. Diga conmigo: soy ciudadano y embajador del reino de Dios.
Yo quiero que lo grite una vez más, pero no lo grite por decir, que lo grite con fe, porque creo que en esta noche usted se va a ir a su casa, usted se va a ir a su grupo de amistad, usted se va a ir con su familia y va a manifestar el reino. Grite conmigo: soy un ciudadano y un embajador del reino de Dios. Usted lo tiene que creer. Le voy a llevar a la Biblia porque a mí me gusta siempre darle los fundamentos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 20. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? ¿En dónde está tu ciudadanía? Dile al que está a tu lado: no eres yucateco, no eres campechano, no eres tabasqueño, no eres veracruzano, no eres, no sé. Si usted sabe su nacionalidad o de qué ciudad es, dígale: no eres de tal lugar. Ahora voltéese y pregúntele: bueno, ¿y de dónde soy? Pregúntele: ¿dónde soy? Conteste: eres del reino de los cielos. Entonces mire lo que la Biblia dice: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo a los filipenses que nuestra ciudadanía, nuestra residencia, nuestra nacionalidad está ¿en dónde? ¿En dónde? Si tú le dices a alguien de allá afuera: yo no soy de esta, yo no soy yucateco, yo no soy mexicano, ¿y de dónde eres? Yo soy del cielo. ¿Sabe qué le van a decir? Le van a decir: tú estás loco. Pues claro, esa onda no tiene sentido. ¿Qué? No tiene sentido. Pero todo, diga conmigo: todo hijo de Dios, todo hijo de Dios, grite conmigo: todo hijo de Dios tiene su ciudadanía en los cielos. Entonces, si mi ciudadanía está en los cielos, si mi residencia está en los cielos, si provengo del cielo, escucha bien, debo de vivir como ciudadano del reino, debo de pensar como ciudadano del reino y debo de actuar como ciudadano del reino. Lo voy a repetir: si mi ciudadanía está en los cielos, o más bien soy del reino de Dios, debo de vivir, debo de pensar, debo de actuar como un ciudadano ¿de dónde? De los cielos. Escucha esto: por eso Jesús, a pesar de haber estado con sus discípulos por 3 años, les habló ¿de qué? Del reino. Porque para todo hijo de Dios, porque para la iglesia, el reino es importante. Mire que yo he visto a gente de otros países vivir aquí en México. Si usted va al Home Depot, usted va a encontrar a mucha gente canadiense y de los Estados Unidos comprando cosas en Home Depot. Y usted se preguntará: ¿qué tiene que ver eso, pastor? Bueno, ellos van a esos lugares a comprar esas cosas para hacer las adecuaciones de su casa como las hacen en los Estados Unidos. No lo hacen, ellos no lo hacen como lo hacen en Mérida, como lo hacen en México. ¿Sabe cómo lo hacen? Lo hacen como lo hacen en su país. ¿Por qué? Porque tienen una identidad bien clara y bien definida. Ellos dicen: yo vivo en México, yo vivo en Mérida, pero yo soy de los Estados Unidos y las cosas las hago como me las enseñaron ahí, como se hacen ahí. Aunque estoy en México, las hago de esta forma. Por eso quiero decirte: tú como hijo de Dios, como hija de Dios, como ciudadano del reino de los cielos, escucha bien, vives en esta tierra, pero tú y yo las cosas las debemos hacer como ciudadanos del reino. Debemos hacerlas como Jesús hizo, debemos hablar como Jesús habló, debemos pensar como Jesús pensó. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Un hijo de Dios debe de vivir en esta tierra como ciudadano del reino. Diga conmigo: soy un ciudadano del reino viviendo en México. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Como mexicanos. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Como ciudadanos del reino. Para ello usted necesita la Biblia. Para ello usted necesita conocer a Jesús. Para ello necesita saber lo que Él hizo, lo que Él hizo, lo que Él dijo y lo que Él hizo. Ahora,
Dígale al que está a su lado: papito, mamita, está bien que seas ciudadano del reino. Vamos, dígaselo. Pero no te conformes con eso. Conviértete, dile, conviértete en un embajador. Porque escucha, no es lo mismo ser un ciudadano que ser un embajador. El embajador también es un ciudadano, pero el embajador tiene mayor autoridad. El embajador representa a su país en otro país. El embajador tiene un puesto de autoridad. El ciudadano simplemente es un ciudadano. Y me parece que en esta iglesia, en Casa del Rey, habemos embajadores del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En esta iglesia, diga conmigo, habemos embajadores del reino de Dios. Escuche esto: la iglesia es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué significa? Que la gente que entre, que la gente que llega a la iglesia debe de toparse con el reino de Dios. Lo voy a repetir: la gente que se acerque, la gente que llegue, debe de toparse con el reino de Dios. Mire, imagine que usted va a una embajada de otro país. Hace unos días estábamos en la Ciudad de México y comíamos enfrentito de la embajada francesa. Enfrentito. Yo creo que si alguien entra a la embajada francesa, se va a sentir como si estuviera en Francia. Porque ¿qué va a ir a hacer un mexicano a la embajada francesa? Digo, lo más común es que los franceses viviendo en México acudan a la embajada francesa. La gente, cuando llega a la iglesia, debe de sentirse, debe de experimentar el reino de Dios. Mire lo que dice la Biblia, 2 de Corintios capítulo 5 versículos 20 y 21. Así que somos, diga conmigo, ¿somos qué? ¿Somos qué? En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estos versículos del apóstol Pablo habla de la función y de la tarea de un embajador en esta tierra. Les dije hace un momento que un ciudadano es una persona común y corriente, pero un embajador tiene mayor autoridad. Y el apóstol Pablo está hablando de la predicación de la palabra. El apóstol Pablo está diciendo que la función de un embajador del reino en esta tierra, diga conmigo, es predicar la palabra. No le escuché. ¿Es qué? Es reconciliar al pecador. ¿Con quién? Con su Padre, con Dios. Porque usted tiene que saber que el pecado nos aparta ¿de quién? ¿De quién? No todos somos hijos de Dios. Somos todos creación de Dios, pero hijos todos aquellos que le entregan su vida, todos aquellos que reciben al Señor Jesús como su Salvador. A ellos se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el embajador lo que hace es predicar, es llevar a la gente a los pies de Cristo. Por eso, escuche esto: un embajador de Cristo predica de Él. Diga conmigo, predica de Él, pero también manifiesta el reino de Dios. Acá viene algo importante. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los hijos de Dios en esta tierra? ¿Por qué no se manifiesta el reino? ¿Por qué la iglesia no manifiesta el reino? Número 1, le voy a decir 4 cosas de por qué la iglesia no manifiesta el reino. Número 1, la iglesia no manifiesta el reino. ¿Sabe por qué? Porque se ha acomodado
y ya no tiene el anhelo por manifestar el reino de Dios. Sí, ¿se acuerda qué fue lo que hizo Jesús? Ya lo leímos hace un rato. Con una palabra le dijo a los vientos: calma. ¿Y qué pasó? Todo se calmó. Manifestó el reino. ¿Por qué la iglesia ya no manifiesta el reino? Número uno, porque la iglesia de Cristo se ha acomodado y ya no tiene el anhelo por manifestar el reino. Hace unos meses, un par de meses, mes y medio, planté unas semillas, puse unas semillas de coco pequeñas, de esas palmeras. Se llama cola de zorrillo la palmera. Las puse a germinar, las asenté, las dejé sobre la tierra y les puse un sistema para que se humedezca por capilaridad. Yo soy bien desesperado. Iba un día, 2 días, 3 días y miraba que ahí estaba la semilla bien. Pero de repente me tocó salir de viaje. Usted ha visto que hemos estado fuera bastantes días y ahí se quedó esa semilla. Pero resulta que ahora que llego me encuentro con una semilla acomodada. Es decir, los primeros días yo tomaba la semilla de coco, la movía con facilidad. Pero al cabo de los meses, un mes, mes y medio, esa semilla se acomodó al grado de enterrarse. ¿Quién lo hizo? Solita. ¿Qué pasó? Se enterró. Buscó su zona cómoda. Y eso es lo que le pasa a la iglesia. La iglesia se acomoda. La iglesia se aconcha, agarra su forma y ya no tiene el anhelo por manifestar el reino de Dios. Yo no sé tú, pero Dios nos ha estado hablando acerca de algo distinto. Dios nos ha estado hablando acerca de hacer cosas sobrenaturales. No sé tú, pero necesitamos salir de nuestra zona de confort. Dile al que está a tu lado: salte de tu zona de confort y manifiesta el reino. Ahorita le voy a dar algunos ejemplos para que usted se dé cuenta de que hemos estado en una zona de confort. A Satanás le conviene que la iglesia se acomode. Sí, le conviene. Cuando Satanás mira una iglesia cómoda, se están predicando entre ellos, no están ganando almas, entre ellos se están ministrando. Síganle, porque Satanás sabe que cuando el reino se manifiesta, él pierde territorio. Y la iglesia necesita sacudirse. La iglesia necesita volver a tener ese anhelo por manifestar el reino. ¿Sabe algo? Los afanes y las distracciones de esta vida nos roban el anhelo por Dios. Los afanes y las distracciones de esta vida nos roban el anhelo por Dios. Tú, yo, tenemos afanes y tenemos distracciones. Quien diga que no se afana por algo es falso. Si no, Jesús no hubiera enseñado de eso. Quien diga que no se distrae es un mentiroso, una mentirosa. Yo me distraigo, tú te distraes, ¿sí o no? Nos distraemos de lo que es verdaderamente importante. Y muchas veces no recapacitamos. Muchas veces no abrimos los ojos y no decimos: ¿qué estoy haciendo? Estoy viviendo en afán, estoy viviendo distraído, en vez de manifestar el reino. Y seguimos caminando de esa forma. Pero sabe una cosa, yo creo que Dios nos está sacudiendo. Dígale que está a su lado: Dios te está sacudiendo para quitarte de tu zona de confort y para que vuelvas a manifestar el reino de Dios. Dios, escucha esto, está buscando una iglesia con anhelo ardiente para manifestar su reino en esta tierra. ¿En dónde se va a manifestar el reino? ¿En dónde? En tu grupo de amistad, con tu familia,
tenemos que manifestar el reino. Algo tiene que ocurrir en las próximas horas. Algo tiene que ocurrir en los próximos días. Número 2, porque el reino ya nos está manifestando. Escuche. El segundo punto, los que anotan, es porque la iglesia se ha acostumbrado a ser un centro de solo enseñanza. Y quiero decirte que no está mal enseñar. No está mal enseñar la Biblia. Al contrario, tenemos que hacerlo de la mejor forma. En tu grupo de amistad te tienes que preparar de la mejor forma para enseñar la palabra. Eso es importante. Eso se hace en el reino. Acuérdate. Lucas dice que Jesús enseñaba. Pero escucha esto. Hay dos alas bien importantes. Presta atención. Hay dos alas bien importantes en el reino. Número 1 es el ala de la enseñanza. Lo que Jesús enseñó. En la iglesia tiene que haber el ala de la enseñanza. Pero luego dice lo que Jesús hizo. Esa es la segunda ala. Es el ala de la manifestación. Es decir, no es suficiente con que enseñemos. Necesita manifestarse el reino. ¿Necesita qué? No le escuché. ¿Necesita qué? Le voy a dar un ejemplo. Seguramente en su grupo, en el grupo de amistad, usted tiene su bosquejo, usted tiene los pasos a seguir y hay el punto de orar por los enfermos. Y se hace y se enseña, pero quizá no has mirado la manifestación. Quiero decirte que te hace falta el ala de la manifestación. Y a la iglesia en general, en un porcentaje muy alto, le hace falta esa ala, el ala de la manifestación. Mire lo que dice la Biblia en San Marcos capítulo 6 versículo 2. Y llegado el día de ¿qué? Presta atención. Llegado el día de reposo, comenzó ¿a qué? ¿En dónde? ¿Quién enseñaba? ¿Quién enseñaba? En el reino. Diga conmigo, en el reino se enseña. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Es decir, la gente había escuchado a los líderes religiosos enseñar. Y la gente decía: wow, qué buenas enseñanzas. Pero cuando escuchaban a Jesús decían: ¿quién es este? Wow, qué tremendas enseñanzas da. Pero mire, yo les dije al principio que Jesús vino a manifestar ¿qué? ¿Vino a manifestar qué? Entonces cuando Jesús enseñaba, no solamente lo hacía con tremenda sabiduría, no solamente dejaba a la gente con la boca abierta, sino que sacaba la otra ala que necesitamos, el ala de la manifestación. Porque donde Jesús enseñaba, se hacían milagros en su nombre. Ese es el reino. En el reino no solamente se enseña, diga conmigo, en el reino no solamente se enseña, en el reino también se manifiesta el poder. Y no me va a dejar mentir, la iglesia enseña mucho, pero demuestra poco poder. Por eso muchas iglesias, por eso muchos grupos de amistad, no solamente hablo de esta iglesia, hablo de otras, de todo en general, de la iglesia en general, se ha convertido en un centro de enseñanza y ha dejado de manifestar el reino de Dios. Tercero, ¿por qué ya no se manifiesta el reino de Dios en la iglesia? Tercero, porque a la iglesia ha entrado la religiosidad y la incredulidad. Ha entrado la religiosidad y la incredulidad. No somos un club social, no somos un centro religioso,
No tenemos normas o doctrinas humanas. Decía hace rato la pastora, enseñamos a Jesús. Pero ¿sabe qué pasaba en los tiempos de Jesús? Habían demasiadas normas, había demasiado legalismo, y la gente no se acercaba a Jesús por tanta religiosidad. Cuando la religiosidad y la incredulidad gobiernan una iglesia, el reino no se puede manifestar. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos que estaban con él en la barca cuando despertaron y estaban muriendo de miedo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les había entrado? Les había entrado temor, y con el temor la incredulidad. Hombres de poca fe. ¿Sabes qué pasa con la iglesia que no manifiesta el reino? Se le mete la religiosidad y se le mete la incredulidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mire lo que le dice a Timoteo: por lo cual, según Timoteo 1, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Por eso, en tu grupo de amistad tienes que echar fuera la religiosidad y la incredulidad. Por eso en tu grupo de amistad esta semana tienes que orar por los enfermos. Si no, sí o no, da pena. ¿A quién le da pena orar por los enfermos? Puro valiente hay acá. O puro valiente o puro mentiroso. ¿A quién le da miedo orar por los enfermos? Levánteme su mano. Miedo. ¿A quién le da temor? ¿Qué dije? Pena, miedo. ¿Quién le da miedo, pena? ¿Quién no ora por los enfermos por el que dirán? Ya sé, como que ya van levantando su mano. ¿Cómo? ¿Cuántos tienen miedo? Pues ahí está de lo que estamos hablando, de la incredulidad. De eso estamos hablando. ¿Cómo es, Angelito? Ay, dilo. Exacto. El reino no se manifiesta por la religiosidad y por la incredulidad. Por eso tenemos que romper el miedo. Ora por el enfermo. Ora por aquella persona que necesita. No tengas temor, no tengas pena. Hazlo en fe. Si ocurre, la gloria sea para Dios. Y si no ocurre, también la gloria sea para Dios, y vuelva a intentarlo. Y vuelve a intentarlo. Pero no olvides que la iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra. No olvides que la iglesia representa a Dios en la tierra. Y Dios no es un Dios natural. Dios no es un Dios hecho por hombres. Dios es todopoderoso y Él se mueve en el ámbito de lo sobrenatural. Escucha esto. Número 4. ¿Por qué no se manifiesta el reino? Les dije el primer punto, porque se ha acomodado. Y el número 4 tiene que ver con porque la iglesia ha dejado de preocuparse por expandirse. Cuando la iglesia pierde la visión, cuando la iglesia pierde el enfoque, cuando pierde el norte de para qué estamos, la iglesia deja de manifestar el reino. Escuche esto. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos da su poder. Dice la Biblia, para que seamos testigos. Yo puse, y nos da su poder para que nos multipliquemos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es la unción del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que nos multipliquemos. Escuche esto.
Siguiente imagen, por favor. Las reuniones con los discípulos ¿son para qué? Pero las reuniones con personas inconversas ¿son para qué? Para manifestar ¿qué? Sí. De entrada el reino se manifiesta con salvación. Solo el reino de Dios provee salvación, y eso es sobrenatural. Necesitamos manifestar el reino. Mientras más avancemos, mientras más nos expandamos, el reino se va a manifestar. Hechos capítulo 3 versículo 6. Hechos 3, 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ya Pedro y los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Les pongo, Jesús se les aparece por 40, ¿por cuántos días? 40 días. Número 40 es número de transición. Número 40 es cambio de temporada. ¿Está de acuerdo conmigo? Ya les enseñé. Viene la promesa. ¿Qué le dijo Jesús a sus apóstoles? Que no se fueran de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya había descendido. Les habló del reino. Ya Jesús no estaba para hacer milagros. Ya Jesús no estaba para enseñar cosas locas como enseñaba. Ya ese es otro tema. Pero se quedaron los apóstoles. Y dice la Biblia que Pedro y Juan iban a la oración y se toparon con un cojo que estaba sentado ahí en la entrada del templo. Les estaba pidiendo dinero. Pero acuérdese, el reino no tiene que ver con el dinero. El reino tiene que ver con el poder de Dios. Y ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en esta tierra. Esos apóstoles ya estaban haciendo, ya estaban manifestando el reino de Dios. Se topan con el hombre cojo, les pide dinero y ellos dicen: no tengo dinero, pero a mí me enseñaron que en el reino de Dios hay cosas mejores. A mí mi maestro me enseñó que en el reino de Dios hay algo que no se compra con dinero. A mí mi maestro me enseñó que en el reino de Dios hay milagros, hay sanidad. Así que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la Biblia que ese hombre se levantó y la gente hizo un alboroto. ¿Por qué? Porque hubo un apóstol, hubo un par de apóstoles locos que salieron de su zona de confort. Hubieron un par de apóstoles locos que no le hicieron caso a la razón. Hubieron un par de apóstoles locos que dijeron: en el reino tenemos que expandirnos. Y comenzaron a manifestar el reino. Y sabes una cosa, Dios está buscando en este tiempo gente como los apóstoles, gente que esté dispuesta a manifestar el reino. Que nuestro grupo de amistad no sea un centro de religiosos ni un club social. Que nuestro grupo de amistad tenga un enfoque distinto. Que nuestra iglesia tenga un enfoque distinto. Que la gente llegue a la embajada y se tope con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que experimente algo sobrenatural. ¿Cuáles son algunas? Le voy a dar 5, ya con esto termino. Me quedan 7 minutos. Pero gracias a Dios tengo 4 semanas acumuladas, así que tengo de dónde, tengo tiempo de más. No me veas así, tranquila. Me hizo una cara así de... ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones del reino? Le voy a dar 5. 5. Todas son sobrenaturales. Todas. Número 1, la manifestación del amor. En el reino se manifiesta el amor. ¿Cuántos quieren? Empecé diciendo
Somos una iglesia de reino. Esto está de reino. ¿Lo han escuchado? ¿Cuántos han dicho somos una iglesia del reino? Diga conmigo, somos una iglesia del reino. Una iglesia del reino manifiesta el amor. Y Lucas empezó diciendo, le habló del reino y empezó a mencionar todo lo que Jesús enseñó e hizo. Y una de las cosas que Jesús enseñó está en Juan capítulo 13, versículo 34-35. Juan 13, 34-35. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos ¿qué? A otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mire, estas palabras se las dijo, ¿a quién se las dijo? A sus discípulos que estaban ¿en dónde? En el reino. Por ahí tenemos que empezar, iglesia. No podemos decir que estamos en el reino. No podemos decir que somos el reino y no puedo ver a alguien ni por foto, porque no lo amo, porque lo odio. No. Jesús dijo: un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Es que, pastor, no lo puedo amar porque tiene tantos defectos, me ha hecho tantas cosas. Bueno, como yo os he amado. ¿Cuántas cosas no le hemos hecho a Jesús? ¿Cuántas cosas los apóstoles no le hicieron a Jesús? Bueno, a pesar de todo eso, Jesús los amó. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la manifestación del reino? Versículo 35, por favor. Y en esto conocerán que son mis discípulos, y en esto manifestarán mi reino, si tuviereis amor los unos con los otros. Si quieres que tu grupo de amistad sea un grupo de amistad de reino, la gente tiene que mirar que en tu grupo de amistad hay amor. Si la gente llega a tu grupo de amistad y no mira amor, no tienes un grupo de reino. Porque en el reino de Dios se manifiesta el amor. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículos del 18 al 21. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré, y pronto, si el Señor me lo permite. Y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Versículo 20. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Vivir en el poder de Dios. Y cuando pensamos en el poder de Dios, a veces pensamos en que le hablamos a la tormenta y se calma, en que oramos por el enfermo y se sana, en que oramos por alguien que necesita un milagro y ocurre. Sí, eso tiene que ver con el poder de Dios. Pero, ¿sabe algo? Amar a la gente, amar a tus consiervos, amar a tus enemigos, amar al que te ha hecho daño, tiene que ver con el poder de Dios. Porque de manera natural no podemos amar. De manera natural no podemos amar a quien en verdad nos ha hecho daño. ¿Qué necesito? Necesito del poder de Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 35, en el versículo 21. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos? ¿O que vaya con amor y un espíritu amable? Si algo hacía el apóstol Pablo, es que él dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y si algo él sabía, es amar a los que le habían hecho daño. ¿Sabes algo? Una iglesia de reino, un grupo de amistad de reino, una iglesia que manifiesta el reino, sabe amar. Eso no cualquiera, eso no en cualquier lado. Y me parece que muchos de nosotros necesitamos aprender, o más bien necesitamos volver a amar.
Número 2, en el reino de Dios se manifiestan nuevas oportunidades. Mire, el reino de Dios da oportunidades. ¿Por qué juzgar a quien Dios no juzga? ¿Sabe por qué muchas veces la iglesia, sabe por qué muchas veces la gente se va del grupo? Porque no nos damos cuenta que con nuestras palabras en ocasiones hacemos daño y juzgamos. Pero ¿por qué juzgar a quien Dios no juzga? A veces con nuestras acciones pisamos a quien Dios levanta. ¿Por qué pisar a quien Dios quiere levantar? Les hablé hace un rato de la religiosidad. Mire, hay personas que han cometido muchos errores en su vida. Muchos, como tú y como yo. Muchos errores. Pero hay iglesias donde no te aceptan si vienes en una determinada condición, porque te dicen no se puede. ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién les enseñó que Dios es un Dios que juzga, que señala y que pisa? ¿Sabe cuánta gente se quiere levantar y se ha topado con una iglesia que le dicen no puedes porque fallaste, no puedes porque tienes un segundo matrimonio, no puedes por esto, no puedes porque hiciste, no puedes? Pregunta, ¿será que Jesús no está dispuesto, no quiere levantar a esa gente? Por supuesto. Por eso una iglesia del reino, un grupo de amistad del reino, diga conmigo, manifiesta nuevas oportunidades. ¿Quiénes somos nosotros para negarle una segunda oportunidad a quien la está buscando? Esa es una iglesia del reino. Escuche esto. La Biblia habla de la mujer adúltera. Dice la Biblia, escuche, que los religiosos, los fariseos, los maestros de la ley, le querían poner una trampa a Jesús y querían hacer ahí una serie de cosas de las cuales no voy a explicar. El caso, dice la Biblia, que trajeron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Solamente a la mujer la tiraron delante de Jesús, y lo que querían era que Jesús la condenara. Lo que querían era que Jesús le diga: hagan lo que la ley dice, apedréenla. Pero ahí nos encontramos con un Jesús manifestando el reino. Ahí nos encontramos a un Jesús manifestando, como dije en el primer punto, dando amor y dando una nueva oportunidad. La Biblia dice que había un grupo de hombres con piedras en la mano, y con unas palabras Jesús les tiró las piedras. Le dijo: bueno, esta mujer, ¿qué hizo? Todos: maestro, la encontramos en el acto del adulterio y merece ser apedreada. Y todos: sí, es apedreada. ¿Es verdad lo que dicen? Sí, maestro. Les voy a decir una cosa. Jesús dijo: yo vine a manifestar el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay amor y hay nuevas oportunidades. Cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, vamos, tome esa piedra y arrójesela ahora. Dice la Biblia, eso yo lo digo, que como perros entre las patas, como perros con la cola entre las patas. ¿Está bien así, va? Como perros con la cola entre las patas, así. Cada uno dejó su piedrita y jala, vámonos. Imagina esta escena. Se quedó únicamente la mujer con Jesús. Pero ahí también se manifestó el reino. Porque Jesús le dijo: mire, le dije, el reino es un reino donde se manifiesta el amor. Es un reino de nuevas oportunidades. Pero en el reino, eso no lo tengo escrito, pero en el reino a la gente se le lleva a vivir de una forma diferente. ¿Qué le dijo Jesús a esa mujer? Mujer, esos hombres te querían apedrear, pero yo te doy una nueva oportunidad. No le dijo:
vete y sigue haciendo tu vida como sea. No, le dijo: vete y no peques más. Vete y cambia tu vida. Porque lo que hace una iglesia del reino es que lleva a la gente al arrepentimiento. Amados, no podemos ser esa iglesia que consiente los pecados de los que ya tienen un tiempo caminando con nosotros. No, los pecados se tienen que decir sí o sí. Se tiene que hablar. La gente tiene que saber que el adulterio, que la fornicación, que el robo, que la mentira es pecado. Jesús lo hizo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Ese es el reino. Nosotros tenemos que ser esa iglesia. Tenemos que ser una iglesia de reino, una iglesia que ama, una iglesia que brinda nuevas oportunidades, pero también una iglesia que lleva a la gente a vivir de una forma distinta. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta importante antes de continuar: ¿lo estás haciendo en tu grupo de amistad? ¿Lo estamos haciendo en nuestra vida? ¿Lo estamos haciendo en la iglesia? Si no lo estamos haciendo, Dios nos está haciendo reflexionar para que eso cambie. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere hacer cosa nueva. Yo creo que la palabra de 40 días, yo creo que la palabra de cambio de temporada es para nosotros. Estamos a punto de cumplir 8 años como iglesia. Y el número 8 tiene que ver con nuevos comienzos. Para los que no saben la historia, no sé por qué estoy hablando de esto, pero para los que no saben, la historia de Casa del Rey inició el 8 de octubre del 2016. Número 8, nuevos comienzos. Por eso usted allá afuera, yo no sabía qué día se iba a inaugurar la iglesia. Vive Dios. Pero a mí desde el principio Dios me habló y me dijo: un lugar para comenzar de nuevo. Número 8, nuevos comienzos. Y estamos entrando a nuestro número 8. Y creo que el número 8 va a ser un tiempo de la manifestación del reino. Creo que el número 8 va a ser un tiempo diferente para Casa del Rey. Creo que el número 8 va a ser un tiempo diferente para tu grupo de amistad. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. El reino de Dios es un reino, diga conmigo, de sanidades. No le escuché. Es un reino de... Ponme por favor San Marcos capítulo 3 versículos 2 y 3. Y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en ¿dónde? ¿Sabes por qué? Dice la Biblia, imagine que era un hombre que tenía la mano seca, la tenía paralizada, no la podía mover. Y estaba Jesús en la sinagoga, estaba delante de los religiosos. ¿Sabe qué decían los religiosos? En el día del reposo no se puede hacer nada. En el día de reposo venimos aquí a la sinagoga, venimos a enseñar, el ala de la enseñanza, venimos a enseñar, pero no se puede hacer nada más. Y entonces Jesús, estando ahí, miró al hombre que tenía la mano seca y escuche, le dijo: ven para acá, ponte en medio de todos ellos. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús? Jesús les iba a mostrar quién tenía, escuche, Jesús les iba a mostrar quién tenía el poder, quién tenía la autoridad. Jesús les iba a mostrar quién tenía la primera y la última palabra. Porque el hombre tenía la mano seca y todos decían: día de reposo se enseña pero no se sana. No, eso en otro día, pero no en día de reposo. Y Jesús dijo: un momento, el reino es un reino de sanidades. Y en el reino no hay día, no hay hora, no hay una regla específica para decir que se sana o no se sana. No, en el reino
se sana en cualquier momento. Entonces le dijo al hombre: ponte en medio. Y le dijo: mueve la mano, estira la mano. Mire, estira la mano. Y el hombre estiró la mano, y dice la Biblia que fue sano. ¿Sabes qué quiero decirte con esto? Que muchas veces, ya les dije, enseñamos y nos sanamos en el nombre de Jesús. Pero las cosas tienen que cambiar a partir de hoy en nuestra vida. Yo creo que está la gente correcta en este lugar. Si alguien no vino porque dijo: ya fui en la mañana, se lo perdió. Pero yo le vengo a decir a alguien, yo sé que el Espíritu de Dios le está incomodando, como lo ha hecho conmigo. Si en tu grupo de amistad solamente enseñas este miércoles, este viernes, este jueves, este sábado, el día que tengas tu grupo de amistad, al enfermo le vas a decir: ven para acá. Yo escuché, yo leí lo que Jesús hizo. Y Jesús, cuando estaba en medio de los incrédulos, llamaba a la gente adelante para hacer que las cosas ocurran. Tenemos que manifestar el reino de Dios con sanidades. Yo dije que tenemos que manifestar el reino de Dios con sanidades. Mire, Jesús nos acercó al hombre de la mano seca y le dijo: sé sano en el nombre de Jesús. No. ¿Sabe qué le dijo? Mueve tu mano, extiende tu mano. ¿Sabes qué significa eso? Que en el reino de Dios se necesita fe. Se necesita fe del que está al frente, se necesita fe del líder, pero también nosotros necesitamos impartirle fe a la gente. Cuando veas a alguien enfermo, dile: da un paso al frente, tócate donde te duele, haz lo que no podías hacer. Eso es fe, y se va a manifestar el reino. Pero ¿qué pasa? Como ya dijimos, el temor, la incredulidad, la religiosidad se meten a nuestro grupo de amistad, a nuestra iglesia, y ya no lo hacemos. Pero el reino de Dios es un reino de sanidades. Yo no sé cuántos de los que están en este lugar necesitan mirar una manifestación del reino de Dios en su vida. Estás en el lugar correcto. Número 4. El reino es un reino de liberación. Escucha esto. Jesús vino a manifestar ¿qué? ¿Qué vino a hacer? ¿A manifestar qué? Sígame por favor. ¿Vino a manifestar qué? Lea la Biblia. Nunca en el Antiguo Testamento, nunca antes de Jesús, usted va a ver expulsión de demonios. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque la liberación y la expulsión de demonios es del reino de Dios, solamente del reino de Dios. Mateo capítulo 11 versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiero decirle algo: hay violencia en el mundo espiritual. Sí. La gente está atada. La gente tiene una venda puesta en los ojos. Y sabe una cosa: hasta que el reino no se manifieste, todo eso no se va a caer, todo eso no se va a romper. Necesitamos que el reino se manifieste. Escuche, me gusta llevarle la Biblia. Lea conmigo San Marcos capítulo 1 del 21 en adelante. Mire, le voy a relatar, le voy a leer. Escuche, apúntelo. Es el primer milagro de liberación de Jesús. Primer milagro de liberación. Y lo hizo, escuche, lo hizo delante de los religiosos. Dice la Biblia: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba.
y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire, sus enseñanzas eran distintas, enseñanzas de reino, como decimos. Pero había en la sinagoga de ellos, miren, la sinagoga, centro religioso donde no se manifestaba el reino, un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: mire, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Mire lo que dijo el demonio: ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Los demonios sabían que Jesús había llegado para manifestar el reino. Mire. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. ¿De quién? Del hombre que tenía el espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole ¿con qué? Leímos hace un momento que el reino de los cielos sufre ¿qué? Luego dice: y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: mire. ¿En dónde estaba Jesús? ¿En dónde estaba? ¿Con quién estaba? Con la gente religiosa. Y dentro de ellos estaba una persona que tenía espíritu. Pero Jesús vino a manifestar el reino. Y cuando ellos miraron lo que ocurrió, se preguntaron: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un momento. Este hombre ha estado con nosotros 20 años. Estoy imaginándome, no lo dice la Biblia, pero yo me lo estoy imaginando. Ha estado con nosotros 20 años. Conocemos a su papá, conocemos a sus abuelos, conocemos a toda su familia, y estaba endemoniado. ¿Qué es esto? Y mire, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Quién es este hombre que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que Jesús estaba manifestando el reino. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo el espíritu inmundo a Jesús? ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido? ¿De dónde? ¿De dónde había venido? Del cielo, del reino. Había venido a esta tierra a hacer la obra. ¿Sí me voy explicando, verdad? Entonces, mis amados, una manifestación del reino es la liberación. Te quiero decir algo. Todos los hijos de Dios, todos los que somos embajadores de Cristo en esta tierra, tenemos el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Por eso el título de la enseñanza: estoy listo para manifestar el reino. Porque ¿de qué sirve que digamos estoy listo para manifestar el reino si no manifiesto amor, si no hay sanidades, si no hay milagros, si no hay liberación? ¿De qué sirve? Número 5, termino con esto. Es un reino de todo tipo de milagros y de manifestación sobrenatural. ¿Sabe usted cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Cuál fue? ¿Qué fue? ¿Convirtió qué? Eso, si usted hoy lo mira, se asusta. Pero ese es el reino. Eso es el reino. Eso es el reino. Cuando tuvo que alimentar a 5,000 personas, ¿qué fue lo que hizo? Tomó unos panes y unos peces, los bendijo. ¿Y qué pasó con los panes y los peces? Se multiplicaron. Creo que la semana pasada la pastora, hace 15 días la pastora hablaba de Lázaro.
Lázaro estaba, ¿cómo estaba Lázaro? ¿Cómo estaba Lázaro? Podrido. Se acercó Jesús. ¿A quién le pidió permiso? ¿A quién le pidió permiso? ¿Qué fue lo que dijo? ¡Lázaro! ¿Y qué pasó con Lázaro? Salió fuera. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a manifestar el reino. Mire, resulta que tenían que pagar impuestos y no había ¿qué? No había dinero. ¿De dónde salió dinero? ¿De dónde salió dinero? ¿De dónde? Yo he ido a pescar y siempre he dicho, ahorita me va a salir un fajo de dólares, y lo único que me sale cuando saco un pez es otro pez más chico dentro del pez. Se lo comió. Pero resulta que Jesús le dice a Pedro: ve, saca ahí a un pez, tira tu anzuelo, y dentro de su boca vas a encontrar el dinero necesario para pagar los impuestos necesarios. Ve y págalos. Eso es el reino. Diga conmigo, eso es el reino. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que volvamos. Dios quiere que vuelvas a la manifestación del reino. Yo no sé cuántos necesitamos sacudirnos un tantito la religiosidad. Yo no sé cuántos estamos ya cómodos en nuestra zona de confort. Ya enseñamos todos los miércoles y hacemos, pero no estamos manifestando el reino. Casa del Rey necesita manifestar el reino. Termino con esto, se los prometo. Jesús vino a manifestar ¿qué? ¿El qué? Se fue, ascendió el Padre y dejó a sus... ¿Para qué? Diga conmigo, ¿quién escribió el libro de Hechos? ¿Quién? Lucas. Si usted lee la Biblia, dice Hechos de los Apóstoles. Hoy no está Jesús físicamente en la tierra, pero está el Espíritu Santo. Hoy no están los 12, no están los 120 apóstoles, no está Pablo, no está Esteban, no está Ananías, no está Bernabé. Todos esos hombres manifestaron el reino. Pero estamos nosotros. Grábeselo. El deseo de Dios es que manifestemos su reino en esta tierra. Por eso cuando usted lee la Biblia va a hablar del reino, y a veces no lo entendemos. ¿Sabe de qué se trata? De que nosotros, como hijos, como ciudadanos, como embajadores, manifestemos lo que Dios hace en esta tierra. Yo no sé cuántos necesitan una sanidad. Yo no sé cuántos necesitan un milagro. Yo no sé cuántos necesitan una liberación. Yo no sé cuántos necesitan un milagro, quizá financiero. ¿Sabes dónde lo puedes encontrar? Te voy a decir dónde. En el reino. En el reino. Ahí donde estás, yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Y quiero preguntarte algo. ¿Estás listo para manifestar el reino de Dios? ¿Cuántos están listos para manifestar el reino de Dios?